Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hola a todos y a todas. Hoy, en este martes queríamos contarles que tenemos a una invitada muy especial para hablar de una temática que nos parece fundamental, que tiene que ver con la intervención psicoterapéutica de personas adultas que presentan problemas de consumo de sustancias. Para acompañarnos invitamos a Carolina Pérez, psicóloga clínica y querida amiga, que a lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en salud pública y privada y en unidades de mediana y alta complejidad. Trabajó en hospital de día, ahí nos conocimos, ¿verdad? Y actualmente trabaja en una unidad de adicciones y también en su consulta particular. Es importante contarles que la Caro también tiene formación en trastornos del ánimo, psicoanálisis, y actualmente está estudiando un postítulo en trauma, así que prontamente quizás la tendremos nuevamente invitada con este tema. Pero bienvenida, Caro, y gracias por animarte a participar con nosotras. ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación y espero ser un aporte el día de hoy. Súper, contarles, chiquillos, que hoy día es primera vez que nuestra invitada Carolina está en un podcast. Y además estamos de nuevo grabando en el Centro Comunitario Matazú. Así que también ahí agradeciendo al espacio para poder hacer este capítulo. Sí, que está muy lindo, debo decir. ¿Está linda, no? Sí, bello. Genial. De ahí Alta nos está ayudando, por supuesto. Alta ahí, gran valor que nos ayuda con todo este sonido y todo lo que nos permite hacer este podcast mejor para todos ustedes. Ya pues, entonces nos ponemos en materia. Sí. Bien, Caro, bueno, también quería sumar, no lo habíamos planificado, pero darte las gracias porque la Caro es una de nuestras seguidoras del inicio. Sí, soy fan. Maravilla. Era de las que siempre me mandaba escuchando, de la que de repente me decía, oye, el audio, así que de verdad, qué honor tenerte hoy día. Que respondo las cajitas de preguntas. Me encanta. Y que manda sugerencias y que desde el principio me dijo, yo quiero ir, así que es un honor tenerte hoy día. Es nuestro primer capítulo también con invitada en este espacio. Así es. Así que gracias también como por acompañarnos en esta aventura que nosotras partimos tan amateur. Sí, por supuesto. Sí, y también escuché que soy la primera psicóloga Sí, verdad. en este espacio, que sobre todo de TO, pero yo creo que es una psicóloga sin una TO, digo yo. Exacto. Es una buena dupla esta. Sí, total. Muy Y necesario. es muy necesario, sí. Efectivamente. Sí, y también yo creo que como transversalizando el hecho de que nosotros partimos muy desde TO con este podcast, pero hemos ido incorporando otras miradas, otros saberes, como mucho más amplios, porque al final bienestar, salud mental, como que excede a lo solo patológico o solo ciertas profesiones. Por lo tanto, estamos felices de tenerte con nosotros. Sí, y antes de comenzar yo quería agradecerles por este espacio que es tan necesario, porque yo creo que todo el mundo habla de salud mental y como que eso es un mensaje de tantas cosas, y de repente es bueno como aterrizarlo sobre todo en una realidad local, porque ustedes hablan desde Chile, desde la región metropolitana, pero también desde lo que es la salud mental en este país, pues como que de repente uno quiere buscar cosas, el papers y no sé qué, en España, en otros países, pero Chile tiene su propia realidad, la región metropolitana. Así que gracias por el espacio y que los temas que tocan en el podcast son geniales, como desde feminismo, desde adicciones. He escuchado cómo funciona la red, porque hay gente que a veces no entiende muy bien, pues como dónde tengo que ir a pedir la obra, qué sé yo, como todo eso se agradece. No, qué bacán. Sí, gracias. Que no solo de la territorialidad. No puedo. Eso mismo, no lo voy a intentar más. Porque es verdad, muchas veces nos vamos a buscar cosas que hay de afuera y es importante también ir como visibilizando la información de nuestro país, nuestro territorio. Y yo creo que un desafío en el que también hemos pensado con la Andrea es empezar como a incorporar cosas que tienen que ver más con regiones también. Porque también la región metropolitana no es Chile, sabemos, y que la realidad regional tiene como sus particularidades también. Entonces es parte como de los desafíos del 2025-2026. Ya, tirándome al tiro para el otro año. Pero por algo hay que partir. Para el buen lugar. Sí, por supuesto. Así que ahora sí que partimos con las preguntas. Bien. André, tú ya dispara. Tú dispara. Yo disparo ya. Entonces, bueno, nosotros hoy día, estuvimos con la André viendo varias preguntas, como porque creemos que el tema es súper atingente y también creemos que la gente no solamente sabe o entiende como qué es lo que se hace como en esta área, ¿ya?
Entonces, pensando un poco en eso, queríamos partir con lo súper más básico, que es como que tú nos quieres contar un poco cuál es tu rol como psicóloga, trabajando obviamente con personas que están con consumo de sustancias, y como cuáles son tus formas como de intervenir a estas personas, como qué es lo que en realidad se hace como en la cotidianidad del trabajo psicológico con personas con consumo. Uh-huh. Mira, leyendo la pregunta que ustedes me hacen, porque me la mandaron antes, lo pude pensar. Creo que el rol de psicóloga depende mucho desde dónde se mire, porque está como el rol a nivel de equipo, por ejemplo, como el equipo multidisciplinario en el que uno se desenvuelve. Mi rol ahí es como un poco aportar con clarificar a veces los diagnósticos que tienen los usuarios, como saber desde dónde vienen, como si el consumo tiene que ver con una patología dual, por ejemplo, o tiene que ver con algo más puntual, como ir ahí aportando desde del psicodiagnóstico, como lo más académico podríamos decir, ¿no? Que obviamente cada uno en el equipo aporta desde su área. Pero me quedé pensando un poco más como en cuál es mi rol con los usuarios, como qué entienden los usuarios por lo que hace un psicólogo o psicóloga. Y pienso que desde mi rol como que siempre trato de aportar un espacio que sea como seguro de partida y como lo más libre de juicios posible, porque yo creo que en el tema de adicciones hay mucho estigma, mucho juicio, es una patología que curiosamente como que se atraviesa mucho con la ética, como que en el fondo hay distintas miradas que dicen como no, hay que trabajar la abstinencia total o no funciona, hay otros que hablan de la reducción de daño, ¿cierto? Como que todos hablan de lo que el adicto, entre comillas, debería hacer, pero ¿quién le pregunta a él lo que quiere hacer? Como en el fondo, ¿qué necesitas, en qué te puedo ayudar? Entonces ahí también es importante como generar ese espacio donde la persona te pueda contar sin sentir que tú lo vas a retar. Porque muchas veces, no sé, pues, no consumen una sustancia pero consumen otra y no te cuentan, como que le bajan el perfil. Y uno te tiene que preguntar por qué le miente la persona a su profesional en el fondo. Y es como, ¿es porque los adictos son mentirosos, como dicen muchas veces, o es porque nosotros hemos hecho demasiados esfuerzos para ponernos como los vigilantes? Como que en el fondo necesitan tener un espacio como abierto. Y ese espacio para mí muchas veces implica, curiosamente, no hablar tanto de la droga. Como en el fondo, yo quiero escucharte a ti, como qué necesitas tú, quién eres, como ya consumes tal y tal, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Desde tu subjetividad máxima. Entonces, desde ese lugar trato como de explorar la historia vital, como también, bueno, el que yo esté haciendo un postítulo en trauma no es tan casual. Creo que partió desde ahí también la necesidad y la curiosidad, porque mucha gente que consume tiene una historia de trauma súper heavy a veces, como trauma desde violencia física y también una violencia social, que podemos hablar un poco más adelante, pero mi rol como psicóloga es en el fondo dar ese espacio a las personas que puedan hablar desde donde ellos quieran. Y desde otro lugar como más disciplinario, podríamos hablar como de la psicoeducación, que también es algo, una parte importante. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que nuestros usuarios son diagnosticados de alguna patología de salud mental durante el tratamiento de adicciones. Por ejemplo, un trastorno bipolar, ¿cierto? Como además del trastorno por uso de sustancias. Entonces, todo se vuelve como muy raro, ¿qué es esto que tengo, ¿cierto? Entonces ahí también mi trabajo es como orientar a la familia, al mismo usuario, decirle como estos son los síntomas, esto tiene que ver más con tu forma de ser, esto tiene que, como que esperar un poco cómo interactúan también la droga y los medicamentos, no sé, cómo interactúa la droga en un episodio maníaco, en un episodio depresivo, como en una persona con esquizofrenia, distintas cosas. Entonces también ahí mi rol es un poquito más como educar y responder preguntas, como eso. No sé si es muy amplio, pero trato como de centrarme en la persona usuaria que necesita y desde ahí responder, y también como que necesita mi equipo de mí y en cuanto a mi conocimiento como psicólogo. Bueno, pensando un poco en eso, ¿sabes qué? Pensaba en lo que estabas diciendo, en esto que hablábamos del estigma. ¿Por qué alguien que se supone que yo soy su tratante y como que estoy ahí para apoyar el proceso, por qué a lo mejor esta persona no me confía esta situación X?
y tal vez cómo ha sido su proceso como con otros profesionales, tal vez que he probado antes con otras personas, que le hacen pensar que yo voy a estar para retarlos y se supone que yo estoy para acompañar un proceso. Y creo que eso también ha sido a propósito de la construcción que se hace en torno al consumo. Nosotros con Leandre reflexionamos en un capítulo anterior a propósito de eso mismo, pues como de cómo las profesionales de salud tenemos estigmas que a veces manifestamos, ya sea verbalmente o con nuestras conductas, en torno a las personas que atendemos. Claro. Y en consumo, así como en otro tipo de patologías o trastornos, se da muchísimo. Entonces también la gente se siente súper juzgada por el mismo equipo que se supone que es gente apoye. Entonces ahí como que hay algo también como que uno tiene que mirar, como dentro de los equipos, creo yo. Sí, o sea, yo creo que, no sé cómo serán otras áreas de la salud, porque siempre he trabajado en salud mental, pero yo creo que en nuestra área hay muchos como pseudo saberes que vienen de no sé qué, como de creer nomás, como, oye, la tal es así porque sí, y en verdad, ¿de dónde sacaste eso? Como, ¿de dónde la gente dice que los adictos son mentirosos? Se escucha mucho que son antisociales, como hay un montón de cosas que podríamos decir quizás de lo que se dice de un adicto, pero que dicen los papers, que dicen los estudios, a veces Claro. no tiene nada que ver con lo que se cree. Sí, de hecho, yo estaba pensando que creo que de lo más que he escuchado es gente, profesionales, que te dicen que no trabajan en esa área porque es desafiante, porque te mienten, porque te engañan, porque recaen. Ya, perdón. Entonces, como que a mí me pareció muy bonito lo que compartiste, Caro, desde donde yo me posiciono desde las necesidades de la persona, desde una práctica centrada en la persona que muchas veces lo tenemos en el discurso, pero no siempre es así. Y muchas veces también este grupo que ya tiene muchas dificultades a nivel social se sigue como excluyendo. Sí, yo ahí pienso algo que me viene a la mente ahora que lo mencionaste, como Dale todo nomás. que en el fondo Con todo se va. nuestra práctica siempre nos interpela. Yo creo que trabajar en salud mental es como en el fondo a veces esto que uno dice casa de herrero, cuchillo de palo, como que uno se tiene que ver también a uno, como inevitablemente. Entonces, ¿qué son las adicciones en Chile también? O sea, este es un país que celebra una semana de fiestas patrias porque se toma terremoto, como que hay toda una cuestión social en torno al consumo, como que es diversión, ¿cierto? Entonces imagínate lo que es para una persona con problemas de alcohol y las fiestas patrias, como que es otra historia. Y la mayoría de nosotros bebemos algo, consumimos algo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues cuando uno trabaja con personas con psicosis, es muy poco común que una persona con psicosis te pregunte, oye, ¿usted tiene alucinaciones? Como, no te va a pasar eso. Pero en adicciones las personas sí te preguntan, como, ¿usted consume marihuana o ha consumido tal o tal? Y como que tú qué vayas a decir, como, hoy le voy a decir que no porque soy la profesional y tengo que mentir también. O le voy a decir que sí porque es la verdad, porque también he consumido alcohol o he probado otras cosas y como que te pone en un rol como que tenés que preguntar a ti desde dónde estáis parado. ¿Sí? Entonces, eso es súper incómodo, obviamente, y es válido también rehuir eso, pero también preguntárselo como yo también me relaciono con el consumo, como por ejemplo tengo amigos o amigas que consumen tal o cual, que hice yo misma el fin de semana cuando estoy hablando con un usuario que no sé, pues se reventó el fin de semana y que hice yo el fin de semana también tomé un poco más de la cuenta. Entonces, todas esas cosas hay que preguntárselas, como no ser tan moralistas tal vez, ni tampoco normalizarlo porque no va para allá, sino como en el fondo preguntarse uno también desde su lugar de ser humano, ciudadano, todo eso. Oye, ¿y cómo es tu experiencia? Aquí me salía el libreto. Pero como con esa misma situación, Caro. Porque yo creo que efectivamente uno tiene que ser realista y ser cercano, pero de repente te interpela. Como que vienen con esto un poco de... Y que también siento que te interpela a veces en las posturas que puede tener el equipo. Sí. O las que uno puede tener, porque de repente, no sé, uno trabaja con personas que se van a posicionar radicalmente, por ejemplo, en una abstinencia total. Claro. Y quizás de repente uno tiene otro punto de vista que podría ir desde otros modelos, otras teorías, y hablar de reducción de daño, por ejemplo, no lo sé.
pero de repente la persona viene y te interpela con eso, tienes parte de tu equipo diciendo algo como... Qué difícil. Era un tema yo misma puse. Me puse yo misma en el Podemos salir, no, tranquila. Es complejo porque en el fondo, por ejemplo en mi caso, voy a partir desde ahí, ya que yo misma puse el tema, como mientras más sé, también menos consumo. Como, cuando era más joven, en la universidad obviamente probé alguna vez la marihuana y todo, después trabajé en una unidad de adicciones en una hospitalización y vi muchas cosas, pues yo dije, en verdad no quiero llegar a ese punto, nunca estuve ni cerca probablemente, pero como que uno se empieza a cuestionar como qué me estoy metiendo en mi cuerpo, como desde el alcohol también, como en verdad quiero esto, no quiero esto, como no sé. Entonces, en mi experiencia he consumido menos cada vez que sé más. Eso me pasa, pero también eso ha tenido un juicio. Por ejemplo, yo misma digo, nunca fui así, uy, que tomaba harto, pero de repente voy a un carrete y no quiero tomar, porque no quiero nomás. Y todos me lo cuestionan, es como, ¿por qué no estáis tomando? ¿Qué te pasa? ¿Estáis fome? Y como que a veces uno tiene que decir, ¿sabéis que ando manejando? ¿Me estoy tomando un antibiótico? Como para que la gente no te moleste tanto. Y nosotros vivimos en ambientes que yo te puedo decir desde mi vida no es tan así alto en consumo. Entonces imagínate esa misma situación en una persona que consume mucho más y mucho más cosas. Entonces a veces esa socialización es complicada porque los chiquillos, sobre todo jóvenes, pierden a sus amigos cuando dejan de consumir. Es como, pucha, empezaron a consumir a los 14 marihuana, después subieron con cocaína, probaron otras cosas. Y cuando pasan por el tratamiento y después dejan de consumir, ya sus amigos no les hablan, ya no tiene sentido, tienen que empezar a hacer otras cosas. Entonces es también como un cambio de vida finalmente. Y ahí, claro, están como las discrepancias entre profesionales que dicen abstinencia total, porque obvio uno podría decir es lo mejor para el cuerpo, para la mente, etcétera. Pero por otro lado hay que considerar todos esos factores sociales, como que no es tan fácil para una persona de, no sé, 20 años perder a sus amistades de un día para otro y no va a ser tan fácil. Entonces uno puede como acompañar también la reducción del consumo hasta que quizás un día quiera dejar de consumir efectivamente o quizás nunca quiera dejarlo, también es válido. Y en el fondo si yo le digo a la persona, usted no vuelva a esta consulta hasta que no consuma, lo más probable es que me va a mentir nomás, pues. Me va a decir que no consumo cuando en verdad no es así y yo no lo voy a estar ayudando de esa manera. Entonces ahí también hay discrepancia y por ejemplo mientras venía para acá pensaba en un simposio al que fui hace un tiempo y habían dos profesionales que tenían esta pelea un poco, como uno muy de la abstinencia y otro más como de la reducción del consumo. También venían de Europa con otra realidad. Y él hablaba como de pedirle a una persona con una adicción que no consuma, es como decirle a un depresivo que se ponga contento porque hay que tirar para arriba. Como que en el fondo uno no le puede decir a una persona que consume como, oye, deja de consumir. Tampoco uno le puede decir a un depresivo, ya, como, échale ganas, ¿no? Es un trastorno y hay que acompañarlo como tal. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, total. Sí, total. Yo creo que ahí, bueno, las dificultades también que se generan en estas intervenciones, pues, como los desafíos, ¿no? Profesionales. Y en ese contexto, ¿cómo ves tú el tema de la intervención pensando como en el equipo? Como, me pregunta como, ¿por qué crees tú que es importante intervenir en un equipo a esta población en concreto? Porque obviamente tú desde tu rol de psicóloga, claro, tú tienes como todo un montón de herramientas para abordar, pero finalmente eso aborda una parte y el resto depende de un otro, ¿no? Entonces ahí ¿cómo ves tú el trabajo como desde psicología y también como asociado al equipo para la intervención de las personas en consumo? O sea, yo creo que el trabajo multidisciplinar es necesario, muy necesario, en todas las áreas, pero en esta en particular hay que pensar que a veces las adicciones, cuando son súper graves sobre todo, pero a veces ni tanto, afectan todas las áreas de la persona, como su rutina, sus relaciones, su plata. O sea, hay gente que llega súper endeudada porque pide crédito para consumir. Entonces uno ahí necesita considerar todo, pues como que vaya una trabajadora social, que esté el ATO ahí para ayudar, ¿cierto? Que esté, por ejemplo, en nuestro caso hay un técnico en rehabilitación también que ayuda. Entonces ahí lo bueno es que cada profesional puede como ponerle harta gana a su área. Entonces, porque si yo como psicóloga estuviera sola y tratara de abarcar todo eso, probablemente se me irían cosas. Entonces,
Por ejemplo, el hecho de que yo les diga hace un rato puedo trabajar libremente sin hablar del consumo por un mes, por ejemplo, 4 sesiones sin hablar del consumo, pero porque sé que el técnico en rehabilitación va a hacer esa pega como más dirigidamente, entonces no es que nos esté abordando, sino que lo estamos haciendo en conjunto. Después tenemos nuestras reuniones de equipo, como que nos ponemos de acuerdo en qué se necesita. Por ejemplo, en nuestra unidad, las trabajadoras sociales son las que más como que intervienen con la familia, lo cual también es bueno, porque a veces, no sé, por el usuario no quiere que su psicóloga hable con su mamá, como que Claro. cosas medias persecutorias, entonces ahí la trabajadora social puede como aportar con eso. Los médicos obviamente con su área, con todo lo que tiene que ver con fármaco, que es súper necesario también, como de distintas aristas, por ejemplo, el síndrome de abstinencia que es tan intenso a veces, todas esas cosas. Entonces yo creo que trabajar como en equipo multidisciplinar es súper necesario y también trabajar en red, porque nosotros a veces, o sea, siempre, después de que los chicos terminan el tratamiento, a veces se van de alta por abandono o qué sé yo, o porque ya no quieren tanto seguir, derivamos a otra unidad, salud mental ambulatorio, el área de rehabilitación psicosocial. Oye, si entiendo bien, tú me dices que suba todo a SoundCloud, todos los álbumes, y desde ahí se conecta con mi página. Desde mi página igual lo pueden reproducir. Porque también, por ejemplo, he atendido pacientes con estas temáticas en mi consulta particular, en gravedades más piola, digamos. Y es más difícil también, como que una se encuentra más sola. Yo igual trabajo con psiquiatras, con las mismas TO en lo particular, pero no es lo mismo. Como que ella casi una voluntad de uno como querer hacer ese contacto. Pero eso, es interesantísimo. Sí, absolutamente. También agradecida de la experiencia trabajando contigo, porque es real. ¿Ustedes trabajaron juntas? Sí, nosotras trabajamos ¿Y juntas. dónde trabajaron juntas? En el hospital de Sí, ¿Pero del barro? Ajá. sí, Como 3 años trabajamos juntos. sí, estuvimos juntas ahí harto tiempo y éramos dupla. Ah, mira. Gran parte de lo que soy como psicóloga es gracias a ella. Pero tanto caso. Me pongo romántica. Ah, me voy a la mente. No, tranquila, pues. Era porque tú quieres más cerca, pero En mi corazón. De hecho, nosotros recién estábamos grabando un poquito de estigma y yo siempre me acuerdo de la conversación que tú y yo tuvimos de quién era uno, Claro. para decirle como a las personas ¿qué también pueden hacer? qué podemos hacer. Y la Caro siempre me dice cuando está como en esos aprietos, porque hay personas que te ponen en esa Sí, situación. claro. Total. Siempre me dice, hoy me acuerdo de esa conversa y es como, sí, gracias. Así que, pero sí, yo también soy Sí. mucho, siempre he aprendido muchísimo de ti, Cara. Y aquí, y con esto también queríamos preguntarte como de, ¿cuáles piensas tú que pueden ser como desafíos también para intervenir? Igual ya hemos ido revisándolos, ido comentando hartas cosas, Sí. pero que podríamos considerar también. Los desafíos en el área de adicción. Oh, qué duro. Bueno, determinantes sociales, nos nombraste recién. Totalmente, o sea, los determinantes sociales, porque, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, adicciones, determinantes sociales, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué estrato social piensan? Hoy, mira, yo definitivamente lo primero que se me viene a la mente es un estrato social más bajo, pero puede estar en todos lados. de No, hecho, pero sí, sin juicio, es lo Sí, que uno piensa, lo que uno piensa, naturalmente, sí. como que si Sí, decís se te viene como Sí, claro. asocia libremente, mayor vulnerabilidad social y todo, pero una que ya está fuera sabe que no necesariamente, ¿cachai? claro, pero ese es el estigma y es donde más interviene, uno podría pensar, como en el fondo todo lo que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, a las mamás que consumen, porque nosotros en mi programa también trabajamos con mujeres gestantes que consumen o que están en puerperio o lactancia. Muchas de ellas pierden a sus bebés y uno podría pensar qué pasa en los estratos más altos, las mujeres no consumen, como sí consumen, pero están menos intervenidas, lo cual es como para pensarlo de distintas maneras. Entonces, yo creo que la dimensión social es muy compleja porque también se vive el consumo de una manera o más oculta o más como pública. Porque, por ejemplo, yo trabajo en San Bernardo, en el Hospital El Pino, y la población que está alrededor, o sea, uno se va a dar una vuelta caminando y vaya a ver en las esquinas cómo venden, libremente. Y eso no es que en la dehesa no ocurra, solamente que es más Claro, como de otra forma, escondido, de otra forma. ¿cierto?
Entonces yo también me pregunto qué pasa ahí como con la visión. Pero voy a contar una bola que tuve el otro día mientras caminaba. Yo iba saliendo de mi casa, vivo en Ñuñoa, es un lugar bastante bonito, entonces yo decía, ¿sabes qué? Es como que cuando me levanto en mi casa y voy para mi trabajo en San Bernardo, es como que hiciera un viaje internacional, porque es como que San Bernardo fuera otro país y funciona de otra manera. Por ejemplo, veía a las personas paseando al perrito con correa, ¿cierto? Y como que hay miles de letreros como tenencia responsable y no sé qué, versus llegar a San Bernardo y los perros están en la calle, como que es otra situación y es el mismo país, y me demoro 45 minutos en llegar. Entonces son como realidades tan distintas y cómo crecen las infancias ahí, como en el fondo los narcos también han tomado las poblaciones. Sí, y uno claro. se pregunta cómo falta en verdad una intervención efectiva que saque a los narcos de las poblaciones, porque eso también aumenta el estigma, es como este es un lugar malo, es un lugar flight, la gente es así o asá, pero en verdad hay muchos de nuestros usuarios que viven encerrados en sus casas porque hay balaceras en la noche, porque están vendiendo droga en la esquina. Claro. Entonces toda esa cuestión de la dimensión social es algo que hay que mirar porque afecta más en ciertos lugares de la sociedad que en otros, pero no es que en otros no esté. Solo que está de otra forma. Totalmente. También, no sé, pues lo que significa el consumo a veces como la cultura más narco también, pues como que es bacán, así como que es ser bacán. Sí. Uno sabe que el otro día me decía, es que yo no me imagino mi vida sin consumir, como no me gusta estar lúcida, porque mi realidad no es bonita, y en verdad no lo dice. Sí, pues. Yo muchas veces me he preguntado, si yo viviera Aquí, probablemente también consumiría, como que digo, en verdad es difícil como esto, que es feo visualmente, como ahí uno piensa como en la arquitectura, en el urbanismo y todo, y no hay árboles. como los espacios verdes, no sé nada. ¿Sabes qué? Tengo otra experiencia. Yo también traje el pino. Ah, mira. Yo no loco, ¿eh? No voy a Wow, sí, traje el pino también. eso no lo sabía. Sí. Pero cuando yo me cambié, yo estaba trabajando en el hospital San Borja Cariñes, a quien no me he escuchado allá, porque tenemos algunos fans de ahí. Y me cambié, mi jefatura de ese momento, no voy a dar nombres, me dijo, y te quería ir al pino, que es tan terrible este lugar, que asaltan, que no sé qué. Ya, y me fui, igual. Todo el mundo me dijo, no, pero el pino, qué terrible. Amor al pino eterno, yo fui muy feliz en el hospital del pino, fui muy feliz atendiendo a esa población, en ese lugar, pero efectivamente, cuando fui a la entrevista la primera vez, fue como, ¿qué es este lugar? Como yo no lo conocí. Y estaba en un lugar que efectivamente no es visualmente amable, que no es como, parece realmente otra ciudad, efectivamente. Y parece una cárcel, Sí, actualmente pusieron una tremenda cuestión. Y eso ha sido así porque efectivamente en el hospital me entraron a robar alguna vez o varias veces. Y la verdad es que claro, tú decís, chuta, que lata, ¿no? Pero al final, justamente hay gente bacán viviendo en todas partes, en cualquier comuna. Y esto no tiene que ver con San Bernardo, ni con el bosque, ni con la Pintana, ni con nada en particular, sino más bien que hay lugares dentro de Santiago que están como con esta como situación del consumo más como libremente a disposición, no sé cómo llamarlo, no sé si a disposición, pero más abiertamente que uno lo pueda ver, a otros lugares donde es como mucho más como por debajo, que pasa como más piola, y al final ocurre de todas formas. Lo voy a extrapolar a algo que no es consumo, por ejemplo abortos. Como en el tema abortivo pasa mucho, como que los abortos en ciertos niveles sociales son muchas apendicitis versus abortos que hacen personas en estratos sociales más bajos que claramente son abortos y se pone como tal. Y entonces eso no es algo que yo inventé, es algo que como en salud se ha comentado más de alguna vez, y efectivamente eso responde como a cómo en algunos lugares las cosas ocurren igual, pero desde otro lugar, como con otra dinámica. Otra construcción narrativa. Exacto. Qué bueno que mencionaste el aborto, yo lo había pensado, pero porque de acuerdo a como lo moral, la adicción tiene mucho como en cuanto a eso, es como que hubieran objetores de conciencia en cuanto al tratamiento de la adicción, es como, ¿esta persona merece o no merece como tanta atención? Y es como,
por ejemplo, si alguien llega drogado a la urgencia, pero no con una sobredosis, probablemente no lo van a pescar. Como que en el fondo es el drogadito que quiere el clona. Como que tienen todas esas respuestas, entonces como, ok, si lo fuera, ¿cuál es el problema? Como que igual requiere atención, por algo llegó ahí. Claro, y por ejemplo a veces las personas piden ayuda, como, sabes que estoy tan embarrado, voy a ir al hospital para que me den mi clona. La persona, tú ahí tenías una oportunidad de intervenir. Puede ser que sí quiera clona para drogarse, pero está pidiéndotelo a ti, que eres un profesional de salud, que puede intervenir desde otro lugar y no lo está comprando. Como, es curioso y es debatible lo que estoy diciendo, hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero en el fondo cómo miramos ese fenómeno social también y cómo apoyarlo desde el no juicio es complejo. Eso, porque también, o muchas veces pasa, como que yo creo que estaba en debates donde es como, no, esta persona hay que echarla porque viene drogada. Claro. El tratamiento, así como, y es como, ¿cómo podemos mirar desde el recurso o lo que esa persona como trae para poder como intervenir, como esta mirada a la oportunidad igual? Sí. Yo como para como puntualizar lo de los desafíos, quería como hablar de las mujeres en consumo también, como, porque no es lo mismo ser un hombre que consume que una mujer que consume. Ahí nos vamos a tener otro capítulo. No, y una mujer que consume siendo mamá, teniendo hijos, estando embarazada. Ya otro tema, invitadísima. Sí, totalmente, pero como para que cachen, por ejemplo, hay algunos médicos que plantean que las mujeres que consumen igual podrían dar pecho, si es que, no sé, por ejemplo, ya consumieron a tal hora, pasan tales horas, se saca la leche, que está como, la primera la tiene que botar, la segunda la puede dar, y hay como hartas formas en el fondo de poder mantener la lactancia, pero la visión general no es esa, es como mujer que consume, mujer que no puede lactar, y listo. Como que no hay opción. Entonces eso tampoco favorece mucho el vínculo madre-hijo, se fomenta el castigo, como que hay visiones también, por eso se mezcla mucho con lo del aborto, como... Sí, como lo moral. Y lo moral, la maternidad es muy moral, como que... Y nos interpela. Bueno, a todos en realidad, pero también como a esta visión un poco como de lo que hablábamos un poco, pues cómo el otro determina como el castigo. Claro. ¿Sabes? Cuando en realidad nosotros profesionales de salud no estamos ahí para juzgar a nadie, estamos ahí para atender, acompañar, escuchar, comprender, como prestar oreja, no sé. ¿Sabes? Pero sin embargo el juicio sigue apareciendo porque, bueno, somos humanos y tenemos prejuicios. Pero hay también como lo revictimizante de la situación. Sí, pues. Porque yo creo que en verdad, bueno, no puedo decir una estadística exacta, pero creo que el 99% de las veces el consumo es una respuesta como a experiencias que son traumáticas. O sea, nadie llega a consumir porque fue lo que se imaginó en su vida infantil, qué rico voy a ser consumido. Es que al final el trauma y el consumo están muy ligados y no necesariamente una causa al otro, a veces al revés también. Porque en el fondo la experiencia del consumo también puede ser muy traumática. O sea, lo que te ocurre con la droga o lo que la gente hace para consumir, como para conseguir, a veces es muy traumático. Como, no sé, mujeres que están en el comercio sexual para poder consumir y al principio no lo dimensionan tanto. Y es como, ya fui, lo hago una vez y de repente terminan metidas en cosas muy complejas. Entonces, son bien perversos el trauma y el consumo. Sí, por los riesgos a los que también las personas se exponen. Totalmente. Bueno, y en ese contexto, como, ¿qué crees tú que como es una oportunidad? Estamos hablando de las oportunidades, entonces, en ese contexto, como... ¿cuál crees tú que son recursos o oportunidades o elementos que son esenciales para poder intervenir en la población con consumo? ¿Crees tú? ¿De tu experiencia o...? ¿Elementos que son? Sí, que son indispensables para poder atender a personas en consumo. ¿Tú crees que son como recursos así como sí o sí, como que hay que tener? Como profesionales. Claro, profesionales, como ya sea habilidades o como acciones concretas o... Yo creo que primero son las ganas. Bueno, eso dice mucho. Hay gente, como yo decía, te decía al principio, es como hay gente que te dice de frentón como yo no trabajo en adicciones. Sí, claro. No trabajo como... Aquí les cuento una incidencia. Yo solía ser una de esas personas. ¿De verdad? No. Como que yo llegué a trabajar en adicciones porque las cosas se dieron. Apareció esta oferta laboral en un momento en que necesitaba mucho trabajar.
Pero mucho tiempo dije que no iba a trabajar en adicciones porque lo pensaba como una cuestión muy compleja. Y como que pensaba en esto como del narcotráfico, como algo más social y decía, en verdad, estamos como luchando contra algo que es más grande. Sigo pensando eso, pero creo que no es un impedimento. Y llegué a trabajar aquí y me di cuenta que en verdad sin saberlo llevaba mucho tiempo trabajando en adicciones, porque al final es algo que está en todos lados. Cuando yo trabajaba en el hospital de día, yo creo que más del 50% de nuestros usuarios consumían. Sí. Y uno igual tenía que hacer ese trabajo. En mi consulta particular casi todos consumen algo en la vida. Entonces, en verdad, sin quererlo uno ya estaba ahí. Y llegué aquí como con el nombre y el título de, pero no hago algo más tan diferente a lo que hacía antes. Entonces, ha sido interesante y lo que me ha gustado es que al final, como cuando trabajaba en el hospital de día yo no escuchaba al usuario esquizofrénico, aquí no estoy escuchando al usuario adicto tampoco, estoy escuchando a una persona que tiene problemas, que tiene sufrimiento, que tiene una historia, igual que todos nosotros. Y que además está esta otra cuestión. Entonces, al final es bien interesante y yo creo que uno necesita tener las ganas y la apertura para aprender, para quitarse los juicios y también ser honesto con lo que uno tiene. Yo creo que es súper mentiroso de nuestra parte decir, oye, no voy a enjuiciar, no tengo todo eso. O sea, una práctica que uno tiene que tener consciente, de no llevar al acto, pero que igual hay que tener clarito, como... Sí, claro. Por ejemplo, tengo muchos compañeros, compañeras que dicen, yo no trabajaría con un hombre abusador. Y a veces te llena, ¿cachai? ¿Qué vaya a hacer? ¿Cómo le vaya a decir que no? Vaya a ser. Claro, como te toca y tenés que pensar hasta qué punto puedes llegar, cómo te apoyas en tu equipo. Todas esas cosas son parte de trabajar en salud mental y uno no podís como decir esto sí, esto no, porque es muy amplio. Ahora, yo creo que también es súper honesto de parte de uno, que efectivamente hay una temática que tú sentís que no podías abordar por la razón que sea, por nuestras historias personales, lo que sea. Es súper importante ser honesto y también como derivar, como decir, ya, sabes que yo no me la puedo con esto, necesito que otra persona lo tome porque yo puedo. Claro. Y también es súper viable, como... Y ahí volvemos a la pregunta anterior como del equipo multidisciplinar, porque Exacto. al final no se trata tampoco de derivar y chao, sino como a veces decir hasta aquí llego equipo, como me bancan ustedes. ¿Cómo Por seguimos? ejemplo, a mí también me ha pasado con usuarias, sobre todo mujeres, que el tema de la maternidad a veces es heavy, porque uno puede decir todas estas cosas, pero cuando veis que la mamá está consumiendo y que enfrenta al hijo y te toca hacer un informe como para decir si la mamá se queda o no se queda, chuta, que vaya a hacer, como que tenés que ser honesta, te interpela, te da rabia, todas esas cosas. Entonces, ahí uno tiene que decir, ¿saben qué equipo? Parece que yo no estoy como en mi mejor condición para seguir atendiendo a esta usuaria. Mejor tomen ustedes el protagonismo, como ahí nos cambiamos, nos apoyamos. Pero, claro, con eso, ¿no? Porque en el fondo hasta uno no puede llegar y no hacerle el quite del todo, como ir como reflexionando, porque al final lo que a uno le hace ruido también es algo que uno tiene que revisar en su vida personal. Exacto. Caro, y aparte de como estos recursos que consideras que son necesarios desde uno, ¿visualiza recursos que sí tenga la red o la institución donde trabaja? Chile como país. No sé, yo creo que Senda es un buen programa, o sea, los recursos que tiene Senda como metidos en el país igual son altos. O sea, al principio hablábamos de la territorialidad y Senda es una cuestión que funciona a nivel nacional. Chile tiene un grave problema en cuanto a las adicciones en todo su territorio, entonces si tú vas a Punta Arenas también está Senda ahí, como que hay harta cobertura. Hay harto trabajo de prevención. Hoy día yo creo que la gente igual tiene más noción de riesgo. A pesar de que consuma a veces igual, por lo menos sabe que la cuestión está mal. Como que esto no es algo que es inocuo. Entonces yo creo que eso ha sido una buena política. Yo creo que sí falta más, sobre todo en las adolescencias, porque hoy día es muy común que se consuma marihuana, por ejemplo, en la adolescencia y es como si fuera un cigarro y no lo es. Y no sé si los chicos están cachando bien como el riesgo que eso implica. Quizás ahí nos falta un poquito más, no sé, pues, a mí me gustaría ver más comerciales en la tele, por ejemplo, de eso. O en redes sociales. O en redes sociales, que es lo que más consumen. Claro.
Como, no sé. No sé si Don Graf de nuevo, Ah, pero algo que llegue. Toma tu ya me lo carnet. veo. Sí, bueno, la juventud Menos. no van a entender. En el menos no sé cuánto. Oh, Bueno, oye, sí. que había unos comerciales muy bizarros que Sí. cuando nosotros éramos más Eso sí que chicas. fomentaba el estigma, pero Total. Sí, había uno como que se le freía el cerebro, era como Sí. una persona como muy tonta y todo era como rosado y celeste, no sé si se acuerdan. No de sé, ese yo me comercial. acuerdo de eso. no me puedo sentar atrás en la micro porque Don Graf dijo que no se podía. Mi trauma. Claro. No, y aparte yo también le sumaría como la necesidad de ir revisando como políticas públicas desde otras Sí, áreas, ¿no? también. Desde desarrollo social también, desde lo que tiene que ver como con las comunidades, con espacios de participación, con favorecer o promover igualdad de oportunidades, porque muchas veces tampoco está en esas instancias. Yo me acuerdo que en un momento conversábamos también con una amiga en el sur que trabajaba y decía que una de las problemáticas que más había como en un pueblito, no nombraré para recordar la identidad, eran de consumo. Sí. Efectivamente era gente que tampoco, no había otro tipo de cosas como la diversión. como sí, de verdad que hay mucha perspectiva que ella me compartía de la que le compartían las personas con las que trabajaba, era como, dije, ¿qué más hacemos? Pues si hace frío y lo más rico era tomarse el vinito, pero se pasaba también como Por supuesto. a algo que podía ser mucho más rico, implicar más rico. Yo ahí solo quiero como aportar un micropunto que tiene que ver con, que yo creo que en salud mental, en salud en general en todo caso, pero en salud mental, como entender que la salud mental excede lo, como lo netamente sanitario. Eso. Entonces como que yo creo que eso es en consumo, en depresión, en trastorno afectivo bipolar, en esquizofrenia, en todo, como que yo creo que mirar los temáticas de salud solo de la perspectiva sanitaria, a mi juicio, y yo me hago cargo de mis palabras, es un horror. O sea, yo creo no que es error, amiga. es un No error. estabas de acuerdo, yo No, creo, sí, aquí sí. en esta. Como que, no, porque alguien puede estar súper en desacuerdo conmigo, pero yo de verdad creo que es un error, porque efectivamente excede lo sanitario. Por algo hablamos de los elementos sociales de salud. Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo existen elementos que tienen que ver con el bienestar, que también es parte de lo que nosotros abordamos en este podcast, que forman parte efectivamente de la problemática solución, porque depende de dónde, en cuál de los dos polos esté, se termina transformando en un factor protector o no, y efectivamente tiene relación con cómo se le va a dar curso o cómo evolucionan a veces ciertos elementos, cuadros, porque aparecen oportunidades o, al contrario, como barreras que impiden que la persona pueda efectivamente desarrollarse como lo haría cualquier otro. Entonces creo que eso es súper importante como visualizar. Yo creo que hay una visualización, pero falta el trabajo como más mancomunado, creo. Sí, por ejemplo, a mí algo que me gusta harto trabajar, me he dado cuenta, es con las masculinidades, curiosamente, porque cuando uno habla de perspectiva de género, como generalmente se le viene a la mente lo femenino, ¿cierto? Desde el feminismo hemos construido harto y que bacán, ¿cierto? Pero también hay todo como un mundo que tiene que ver con lo masculino y que está muy ligado a las adicciones. Por ejemplo, tú decías como en otros lugares como la diversión es tomar. Y en general es una cuestión que hacen más los hombres, como van ahí, es como el que toma más, ¿cierto? No sé qué. Entonces ir construyendo eso, porque a veces los hombres toman más porque ahí pueden ponerse, por ejemplo, más románticos, más sentimentales, cosas que no podrían hacer sobrio con tanta tranquilidad. Entonces es como algo lindo a pensar. Es un desafío. Sí, claro. Interesante desde esa perspectiva también, desde lo que te permite, desde como tus roles de género. Sí, 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 sí. Caro, y ya para ir también cerrando por honor al tiempo y al estudio de grabación, la idea es poder preguntarte si tienes como alguna sugerencia para quien nos pueda estar escuchando. La verdad es que la población que nos ha ido escuchando es bien versátil, va desde colegas profesionales hasta personas que no se vinculan al rubro, entonces sería bueno poder como escuchar tus sugerencias. Yo creo que la sugerencia mayor es que pidan ayuda, porque como decía al principio, la persona con depresión necesita pedir ayuda para estar mejor, no solo tirar para arriba.
la persona que tiene un problema de consumo necesita también ayuda, no solo voluntad. Como que uno escucha mucho esto como de, no sé, yo lo dejo cuando quiero, o como la gente le dice, oye, tú que eres débil, ¿cachai? Como, ¿cómo eres tan débil? Esto deberías poder. Y en verdad, no funciona así. Entonces, qué bueno que haya como motivación cuando la gente dice quiero, bacán, pero a veces como que van con todo el power, tienen una recaída y tienen esta idea como de soy débil, no puedo, entonces no lo voy a intentar. Y no, pues no, si querían ayuda, esto es un trastorno también por uso de sustancia, como sin querer ir a como la patologización, no voy para allá, pero tampoco hay que bajarle el perfil. Es como en el fondo se necesitan medicamentos para trabajar este tema, a veces está ligado con trastornos del ánimo, con otros trastornos de salud mental, con periodos de la vida, entonces no hay que tener miedo a pedir ayuda, y eso va para los profesionales también, para los como colegas, para quienes trabajamos en esto, que a veces pasa tan piola, como el sufrimiento, nosotros trabajamos con el sufrimiento directamente y es súper normal sentirse mal. A mí me pasa mucho que mi marido me dice, yo le digo, estoy súper cansada esta semana, pero no he hecho nada. Y él me dice, pero claro, ¿cómo que no has hecho nada? Como que has escuchado como 10 personas solo hoy día. Y es como, sí, bueno, como que uno siente que corre una maratón. Entonces hay que cuidar la mente. Y si no está uno ligado a las profesiones de salud mental y es una persona ciudadana común, lo mismo, cuidarse. Pensar así como cuando uno se come un McDonald's y dice esto es chatarra y por qué lo estoy comiendo versus otra cosa, a veces las drogas también, darse un gusto de vez en cuando no tiene por qué ser algo malo, pero si estoy comiendo esta cuestión todos los días, no me está haciendo bien en mi vida y al final hay que pensar en una calidad de vida, como el conjunto de todos los factores. Así que, sí. En resumen, pedir ayuda. Súper, yo creo que es un excelente consejo y obviamente ahí a todos los que nos están escuchando, como si efectivamente usted siente que necesita ayuda, pida ayuda. Si no sabe a quién, a lo mejor acercarse a su servicio de salud más cercano, Salud Responde, efectivamente que puede ser una vía, y a quien a lo mejor no está pasando esta experiencia, pero conoce a alguien que sí, tal vez sugerirle o conversar, si es que tiene la confianza, a lo mejor sugerirle que busque ayuda. Y por último también enfatizar que los tratamientos son anónimos y en el fondo tampoco es que hay gente que prefiere hacerlo viola y van y no le cuentan a su familia, quizás después en el proceso les van contando, pero también es algo personal y no tiene por qué ser tan como hacia afuera. Así que si quieren hacerlo viola, se puede, así que llamen nomás. Bueno, salud. Súper. Caro, muchas gracias De nada. por compartirnos tu experiencia y por hacernos también reflexionar sobre estas temáticas. Definitivamente da para seguir hablando mucho, yo creo que tocaste muchos temas interesantes, así que nosotros les decimos cordialmente invitada Reinvitada. y esperamos también que hayas disfrutado este momento y aventurarnos a ser la primera psicóloga que nos está acompañando en el estudio. Perdón por hablar tanto mal de los psicólogos. No, sí está bien. Así que eso, como les mencionaba Carolina y Consuelo recién, si tienen o están cursando por alguna problemática de consumo o si conocen a alguien, siempre es importante poder buscar ayuda y poder como conversar un poco de este tema para que deje de ser lamentable. Así que eso, nos despedimos por hoy y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao.